tocó hacerlo de manera virtual. Nos va a acompañar en el desarrollo de esta actividad mi compañero Lewis Gerney García Mora, a quien la mayoría de ustedes conoce. Él es asesor pedagógico de la Unidad de Currículo y Formación Docente. Además, me permito leer su hoja de vida. Él es psicólogo, egresado de la Universidad del Valle, especialista en intervención con familia de la Universidad del Valle, magíster en educación y desarrollo humano de la Universidad de Manizales, en convenio con el CINDE, y doctorado de la Universidad Mundo Real Edgar Morin. Se ha desempeñado como docente, investigador, así como también cargos directivos en diversas universidades. Actualmente es asesor curricular de la Unidad de Información Docente, líder del Grupo de Investigación Educativa y Pedagógica Espiral e investigador en proyectos relacionados con la didáctica en la enseñanza de matemáticas para estudiantes de ingeniería con el rendimiento académico. Hábitos lectores y actividad física en estudiantes de cultura física en Colombia. Su interés investigativo expresado en diversas publicaciones y ponencias se encuentra alrededor de la educación familiar, la educación social comunitaria, la educación superior universitaria, complejidad didáctica de las ciencias, y es co-constructor y cogestor de las jornadas de innovación educativa y pedagógica de la unidad de currículo en nuestra seccional Bucaramanga, que por las razones que ustedes conocen, infortunadamente no la pudimos realizar. Sin embargo, pues él ya nos contará más adelante que se van a llevar a efecto en posteriores momentos. Es docente de programas de maestría en educación en la región y en reconciliación con énfasis en derechos humanos, con diversos módulos con enfoques de conocimiento, investigación educativa, didáctica, gestión y calidad de la educación, entre otros. Entonces, sin más demora, les dejo a mi compañero Lewis García. Espero que disfruten y que pueda hacer esta sesión muy enriquecedora para su trabajo docente. Adelante, Lewis. Muchas gracias, Nicte, gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los profesores que hoy se disponen a acompañarnos en la escuela de verano, en que era pensado un taller, pero con Nicte pues queremos lanzarlo como este ejercicio conversatorio. Quiero planteárselos así como desde el comienzo, que sea un ejercicio conversatorio en el que les podamos presentar algunos elementos producto de estas investigaciones que han surgido en la unidad de desarrollo curricular, producto de mi inquietud en los desarrollos didácticos y curriculares pues de aquí de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga. Gracias por su disposición. Vamos más que a dar unos elementos definitivos de lo que debe ser la innovación didáctica, a disponernos a contarles a ustedes qué consideramos que es importante para seguir en este camino de la docencia, del mejoramiento continuo de nuestra práctica docente y de la innovación didáctica, que es un ejercicio en construcción o por construir. Saludar a algunos profes que logro ver sus rostros. Sería ideal que prendieran algunos sus cámaras, pero sé que con todo esto del internet, si las prendemos a veces no nos escuchamos. Entonces vamos a tratar de que este sea un ejercicio de diálogo, contarles en unos 20, 30 minutos algunos elementos que quiero compartir con ustedes como parte de nuestro trabajo en la unidad, y luego que pudiéramos abrir algunas preguntas o algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, si les parece, me gustaría como presentar o abrir una presentación sobre lo que es la innovación educativa, pero como les decía desde el comienzo, más que dejar una norma, un lineamiento, un manual sobre innovación educativa, creo que estoy muy lejos en esta presentación de hacer ese ejercicio. Me gustaría sí poder, como les decía, compartir
las reflexiones que he venido haciendo en el campo de la investigación educativa, desde mis estudios de doctorado y desde el trabajo que venimos haciendo en la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente. Muy bien, ¿cuál es la ruta de este trabajo del día de hoy? Pues un poco como nuestro modelo educativo pedagógico. Me propongo trabajar como en 3 momentos. Uno de ellos podamos ver algunas percepciones que tienen ustedes sobre la innovación, que podamos juzgar, ustedes juzgar nuestro ejercicio. Queremos contarles algunas reflexiones que, como les digo, hemos desarrollado, algunos nombres propios que le hemos dado a algunas inquietudes que siguen siendo persistentes en la educación, particularmente en la educación superior, y que queremos llamarlas, denominarlas nosotros mismos para empezar a darles soluciones nosotros mismos. Y plantearles lo que tiene la unidad de desarrollo para que podamos optar o actuar, que son estos laboratorios de innovación didáctica, que son una propuesta para que nos podamos encontrar y, digamos, conversar sobre algunos ejercicios que ustedes están realizando. Creo que en este momento me salí de la presentación, pero quiero... Lewis, coloca en silencio. No Se le escuchamos. silenció el micrófono, Lewis. Hola, Lewis. Hola. Te perdimos un momento. Sí, ¿cómo me reciben allí? Ahora tiene eco. Con eco, Perfecto, te escuchamos. Ahí ya estamos viendo la presentación. Ahora no la escuchamos, Lewis. Tiene silenciado el micrófono. Hay cursito de TICS. www.mentimeter.com. ¿Sí? Les pido por favor, ingresemos a este enlace. Escríbanlo en el chat, Lewis. Está terrible el sonido, por favor. Sí, Lewis, escriba en el chat, por favor. Lewis, seguimos sin Ustedes escuchar. están ingresando. ¿Me escuchan ahorita? Ahora sí. Bueno, les pido un poquito de comprensión. Cuando pongo el video se hace un poquito lento mi computador y a veces parece que va abierto el micrófono, pero va un poco lento. Bueno, les decía que vamos a hacer un primer ejercicio. Les propongo si podemos vincularnos al Mentimeter, www.mentimeter.com, con el código 513350, y pudiéramos hacer un primer ejercicio. No sé si ya algunos pudieron estar allí. Repite el código, por favor. 513350. Gracias. Hay 2 preguntas. Entiendo por innovación. Me gustaría que de pronto, si podamos ir contestando.
Y vamos a ver algunas de estas respuestas. Por ejemplo, ¿qué entiendo por innovación? Creatividad, adaptación, novedoso. Miren cómo va cambiando un poco nuestro cuadro, nuestra mapa de palabras, nuestro word cloud. Novedad, creatividad, creación, mejoramiento, renovar. Y me gustaría sí. Doctor Lewis, qué pena. Sí. Qué pena interrumpirlo. Buenas tardes. Ya estoy en Mentimeter, pero me sale, ¿cómo está mi doc? Pero me sale, bueno, que diligencie correo electrónico y mi nombre, ya le di eso, y me sale ahora otra cosa, no he podido ingresar. Listo. En la parte alta. Un código de uso que vamos a poder ver aquí, el 513350. Este Mentimeter es un ejercicio, es un recurso. Muchos ya lo conocemos, para algunos puede ser la primera vez y nos genera alguna dificultad, pero un poco de esta conversación o de este ejercicio es eso, que podamos conocer algo nuevo, interesarnos, crear instrumentos. Estoy leyendo algunas de las frases que me dicen que entienden por innovación y esto está perfecto, ¿cierto? Miren cómo todo el tema de la renovación, de hacer cosas nuevas, de cambios en el discurso, tiene que ver con este ejercicio de la innovación. Pero preguntémonos, y es la segunda pregunta, ¿qué entendemos específicamente por innovación educativa o mejor por innovación didáctica? Y empecemos a responder un poco ya en nuestro campo específico de las clases, de los 8 cursos que tengo que orientar, de los 5 cursos que tengo que orientar. Es igual el tema de la innovación en el campo, como lo he pensado, en términos generales, cambia cuando me refiero a la innovación en mi clase. Me gustaría ver que se moviera un poco este mapa de palabras, esta nube de palabras, aunque tengo aquí dos que son fundamentales e importantes: imaginación y creatividad. Empiezan a aparecer algunos como planeación. Me encanta ese elemento porque definitivamente no es como decir en un producto de venta, ¿cierto? Vamos a cambiarle el empaque y lo podemos vender. Yo sé que este es un ejemplo muy ramplón y facilista, pero cuando hacemos innovación didáctica, tenemos que tener en cuenta las planeaciones previas y eso debe ser fundamento para nuestros ejercicios hacia adelante. Muy bien, aparece nuevamente la imaginación y esto tiene que ver con nuestras capacidades, perfiles y posibilidades como profesores, algo que seguramente voy a comentar ahora y que los que me conocen saben que vengo trabajando, vengo proponiendo esto desde hace rato, y es nuestra firma como docentes, nuestro sello docente, nuestro estilo de enseñanza. Y es que cada uno, al ser tener formación diferente, estilos de vida diferentes, al pensar diferente, pues tiene un estilo de enseñanza particular y propio. Esto sí que es importante en la innovación educativa. Didáctica, fundamental, pero ¿qué es la didáctica sino lo que construimos día a día? Esta nube se nos sigue moviendo y está muy inquietante y me gustaría que de pronto alguno de los participantes me diga cuál es la palabra, si no la más grande, la que más le llama la atención. Pues la que aparece más grande es imaginación, bueno, creatividad, discurso, didáctica, pero imaginación va ganando. Es imaginación y se queda uno imaginando qué me debo imaginar. Perfecto, ese está muy bien, muchísimas gracias. De esto se trata. Vamos a dejar un poco el ejercicio aquí y quería que esto surgiera, como tenemos muchas ideas sobre lo que es la innovación, sobre cómo cambiar en mi espacio académico, pero la profe nos decía, me quedo con muchas ideas, me quedo haciendo muchas ideas sobre esto de la innovación.
Quiero entonces continuar un poco precisando, no precisando ni dando un discurso final de lo que es la innovación, pero sí partir de algunas de estas palabras que ustedes utilizaron y la palabra que recogía nuestra compañera finalizando un poco era la imaginación. ¿Cómo se imaginan ustedes los procesos formativos? Yo pienso que muchos hemos sido producto de una educación tradicional, ¿sí? Y que queremos empezar a generar algunas transformaciones, y es importante empezar desde lo que decía la profe ahorita. ¿Cómo imaginar nuestros procesos formativos? Entonces, yo sé que todavía no les ha llegado, ahí ya están viendo la presentación. Entonces, la innovación educativa, como ustedes lo vieron, está asociada al cambio para mejorar. Últimamente, en los últimos años, hemos oído hablar mucho sobre la innovación en el sector productivo y en muy buena fortuna la innovación en ciencia y tecnología a partir pues de nuestro nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y yo siempre me he preguntado y siempre me he cuestionado si el asunto de la innovación es una moda o una tendencia, o realmente hace parte de este ejercicio de la dinámica del mercado que nos exige tener procesos novedosos para poder competir y estar a la vanguardia, ¿sí? O me pregunto si realmente la innovación es un concepto propio, inherente a la educación y a los procesos formativos que se están preguntando el cambio para mejorar. Sí, claro, en la empresa y en la organización productiva también lo hacemos, pero ¿cómo lo hacemos o cómo hacemos esas reflexiones mejor en el campo de la innovación didáctica? Entonces, un poco para recordar que la innovación no ha estado lejana de la educación, que el proceso educativo siempre ha sido considerado como la búsqueda del mejoramiento continuo o el mejoramiento de las condiciones, de unas condiciones iniciales en búsqueda de un cambio, de un mejoramiento, unas condiciones en otro nivel. Entonces, lo que les quiero decir es que la educación siempre ha tratado de buscar el cambio para mejorar, para transformar. Y estos son algunos conceptos o nociones asociadas al tema de innovación didáctica. El cambio, la mejora y la transformación. Pero vamos a ver que, por ejemplo, hay algunos elementos que tenemos que ir desarrollando para llegar a la innovación. Entonces yo muchas veces les digo a mis compañeros, a mis profesores, que es que uno no llega a la innovación porque hizo un taller de 8 horas en innovación, es que uno llega a la innovación porque ha trabajado sobre sus propias prácticas, sobre las prácticas de otras personas y tiene elementos para generar cambios, mejoras y transformaciones. Entonces, cuando hablamos de estos cambios o estas transformaciones didácticas, estamos pensando fundamentalmente en una transformación de los elementos del ecosistema de aprendizaje, de los elementos que hacen parte constitutiva o fundamental de este proceso de enseñanza o de la práctica formativa. ¿Y quiénes son? Pues los estudiantes, ese sujeto que es fundamental en el proceso de enseñanza, de aprendizaje, ¿sí? El docente como tal, sus prácticas docentes, su proceso de enseñanza, ¿sí? Porque miren que si bien vamos a partir de la transformación de las prácticas docentes, y eso paulatinamente llevará a la transformación de ese ser como educador, no vamos a partir inicialmente de esa transformación, eso seguramente llegará, sino de reconocer esa práctica que tenemos como profesores. Este es un punto importante que queremos resaltar desde la Unidad de Desarrollo Curricular, y por eso estos escenarios como el de las prácticas exitosas, el de la socialización de sus experiencias, porque estamos convencidos de que la identificación de sus prácticas y el reconocimiento del trabajo en las mismas es fundamental para poder generar cambios, transformaciones e innovación. Bueno, los recursos.
el trabajo en la construcción de recursos audiovisuales, de recursos escritos, es fundamental para apoyar los procesos de innovación y son en sí mismos un proceso creativo, ¿sí? Entonces allí también hay unos procesos importantes en innovación y que debemos tener en cuenta. Hoy que estamos volcados al escenario virtual, estaríamos quizás en los auditorios de la universidad, pero hoy nos encontramos también aquí juntos en otro espacio que es este contexto virtual y nos brinda otras herramientas, otros recursos. Y ustedes, profes, se han tenido que abocar a la preparación de material. Muchas veces en el escenario presencial teníamos ya una cantidad de recursos, de herramientas que utilizábamos con cierta habilidad y que ahora no fue tan fácil como decir vamos a hacerla grabada en el contexto virtual. Nos implicó un esfuerzo, una transformación, una necesidad de ajuste de nuestros procesos para poder generar nuestros procesos formativos en contextos mediados y en telepresencia, digámoslo así. Entonces, esta exigencia que nos ha planteado la cuarentena nos ha exigido transformar nuestros recursos y miren que ha habido una cantidad de mejoras, ajustes y en muchos casos innovaciones didácticas que transformaron todas las cosas como las venían presentando y generaron unas formas nuevas de hacer procesos formativos o educativos, unas nuevas estrategias de enseñanza y unas diferentes formas de evaluar a los estudiantes. Algunos dirán, no, pero yo no cambié nada, yo mejoré algunas cosas. Vamos en el camino y eso que están haciendo de revisar sus ejercicios, de venir a este taller y prestar un poco atención a ver qué elementos me puedo llevar, es un primer inicio. Bueno, quiero contarles un poco la experiencia, algunas reflexiones, este ejercicio de juzgar, algunas reflexiones sobre la investigación didáctica desde un modelo que hemos llamado la investigación-acción narrativa, desde la complejidad, es decir, entendiendo que en un escenario de clases está el docente, está el estudiante, están los contenidos, están los recursos, y en ese ecosistema, digamos, interactúan de manera compleja distintos elementos. Estas reflexiones surgen de preguntarle a más de 15 docentes, a muchos docentes, pero para el efecto de una investigación tomamos 15 narrativas de vida sobre la práctica docente de 15 profesores universitarios de la Universidad Bucaramanga, Santo Tomás Bucaramanga, para poder identificar sus prácticas docentes. Mire, un poco para comentar algunas cosas. Nuestro trabajo sigue siendo muy importante en el tema de problematizar. Los docentes, reconocen la problematización como un elemento fundamental, aunque aún algunos no logran ligar la importancia que eso tiene para nuestro modelo educativo pedagógico. Voy a decirlo un poquito así, aunque aún todavía algunos no reconozcan con claridad muchos elementos de nuestro modelo pedagógico y nos sigan exigiendo este tipo de talleres y recursos para afianzar más nuestro reconocimiento del modelo educativo pedagógico tomista, nuestro modelo problemático. Bueno, importante, profesores, que para avanzar en el camino del mejoramiento continuo o de la transformación o de la innovación didáctica podamos ser conscientes de nuestras prácticas como docentes. Podamos entender que tenemos unos ejercicios, algunos muy estructurados, otros en construcción, en elaboración permanente y caramba, a veces algunos procesos no los tenemos tan bien pensados. Cuando llegan nuestros profesores en este ajuste de los sílabos, en el mejoramiento de sus estrategias, nos damos cuenta de que a veces la planeación didáctica, esto no lo hemos encontrado en la unidad de currículo, esto ya lo decía Stenhouse, hay un currículum oficial, algo que dice ese sílabus, pero en la práctica uno voltea el sílabus y habla con el profesor y él le dice a uno que hace otras cosas.
Entonces, siempre hay una distancia entre esa planeación oficial y esa acción real en el salón de clases, pero es necesario que podamos, uno, reconocer lo que estamos haciendo en nuestro salón de clases, identificar esas prácticas que estamos realizando. Aquí se nos abre un escenario importante, una opción, una invitación, que es esa sistematización de la práctica docente. Algunos dirán, profe, yo he oído hablar de eso, pero eso es como complicado. No les estoy diciendo que vamos a hacer sistematización de su práctica, que es importante identificar las acciones, las estrategias o las actividades que usted está realizando para cumplir con ese propósito formativo que usted tiene planteado en un curso o que le han encomendado en un módulo o en un proceso formativo. Sin embargo, muchas veces esa planeación de esas estrategias que ya no las sabemos, que hace más de 10 años, 5 años, 3 años, las he venido aplicando y me dan resultado, las realizo sin tener en cuenta, en algunos casos, las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Hoy quiero hacer un poquito énfasis aquí porque muchas veces nuestro trabajo indiscutiblemente tiene mucho que ver con los elementos del contenido disciplinar y ustedes son excelentes docentes en sus temas disciplinares, pero a veces se nos olvida las habilidades o las características de los 20 o 30 o en algunos casos más estudiantes que tengo en el salón de clases, y asumo que esa estrategia que yo identifiqué, que planifiqué, que me pasé 3 semanas organizando el material, pues todos van a reaccionar de la misma manera, y parece que hay algunos estudiantes que no lo hicieron, y entonces asumo que es que el estudiante no estudió, ese no se esforzó. Y a veces se me olvida pensar que mi estrategia, pues no tuvo en cuenta algunos aspectos de la diversidad de aprendizaje, es decir, de los distintos estilos que pueden tener los estudiantes para la construcción de conocimiento, para el aprendizaje. Entonces, hay un tercer elemento, pues, como que propongo, y es la reflexión sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero eso no se puede lograr, pues no podríamos llegar a eso sin primero tener muy claras las prácticas que estamos realizando, sin haberlas cuestionado, descrito, cuestionado y mirar un poco incluso qué ha pasado con los 3, 4 semestres que he venido realizando este mismo ejercicio, los cambios que le he venido realizando. Entonces, consideramos que no solo identificar las prácticas que estamos realizando, sino reflexionar sobre esos procesos. Y aquí en esa reflexión empezamos a construir un concepto, pues, que de los dos que quiero presentar ahorita, que es el de bucle retroactivo, entendido como una retroalimentación. Entonces, nuestro trabajo, yo sé, soy docente y los entiendo, a veces las 16 semanas pasan corriendo y no hacemos esos saltos reflexivos, sino hasta el fin de semestre, cuando la escuela de verano nos ofrece algunos cursos de reflexión. No, mentiras, hago un jingle, pero es, además de esos espacios de la escuela, yo me siento como docente a reflexionar, y esa retroalimentación que todos hacemos de nuestros cursos, de si hago otro examen, de si implemento un taller, de por qué es que están copiando y pegando, de por qué es que no están accediendo a las bases de datos que les estoy orientando. Tantas preguntas que nos hacemos como docentes son necesarias, son la base de nuestro proceso de mejoramiento, tanto en los procesos de enseñanza, es decir, en lo que yo realizo, en lo que preparo para trabajar con los estudiantes, como en los procesos de aprendizaje. Y para entender el aprendizaje, no debo solo centrarme en el número de resultado de la nota. Es decir, sacó 3.5 es porque está aprendiendo, sacó 4 es porque ya aprendió y sacó 5 es porque es estratégico. Puede ser que la nota sea una fotografía de sus capacidades,
pero seguramente no me dice todo lo que está pasando por el proceso de aprendizaje, por los esfuerzos cognitivos, emocionales, comunicativos, tecnológicos que tiene que hacer el estudiante para lograr un desempeño. Entonces, no solo centrarnos en el desempeño, en el rendimiento académico del estudiante, tenerlo en cuenta, pero aquí viene la invitación, ir un poco más allá del número para conocer qué está pasando, cómo influyó mi estrategia evaluativa, cómo influyó mi recurso de enseñanza, fue insuficiente, fue demasiado tiempo, fue muy corto, y poder poner en tensión o en cuestión los distintos asuntos propios que solo pueden identificar cada uno de ustedes allá cuando revise las estrategias o las acciones didácticas que está utilizando. ¿Y todo esto para qué? Para poder avanzar a ese bucle, a esa retroalimentación. Algunos ingenieros con respeto me dirán, profesor, es realimentación. Yo lo voy a llamar esa capacidad de volver sobre lo hecho, de reflexionar sobre la acción, sobre los resultados de desempeño, pero también sobre lo que me dicen los estudiantes de mi curso, de mi práctica formativa, ¿sí? Ese bucle es muy importante, ya lo mencionaba pues Edgar Morán por allá en algunas de sus propuestas sobre la complejidad, y lo refería a esa capacidad de retroalimentación que podemos hacer sobre nuestra práctica didáctica. Mis queridos profes, y ese es ese primer momento reflexivo en el que podemos empezar a ver las cosas que sirven, las cosas que no sirven en mi práctica didáctica. ¿Será que todos están pasando con 5? Hombre, ¿será que todos están perdiendo? Eso también es un aspecto de revisión. Bueno, yo sé que no todos pierden, es una exageración del profesor Lewis, pero a veces tenemos cursos, sabemos que hay unos cursos de una alta tendencia a la reprobación. Entonces, como profesores tenemos que preguntarnos también un poco más sobre cuáles elementos de estos que hemos hablado puedan estar allí sucediendo. Entonces, no nos quedamos solamente allí. Esa identificación de mejoras, de ajustes, de perfeccionamientos, pues debe ponerse en acción, debe poderse realizar, pero no realizarse sin medirse. Es necesario investigar sobre los resultados de esas mejoras, de esos ajustes. Y esos resultados nos van a decir, ya sean numéricos o cualitativos o de los dos, nos van a empezar a dar luces sobre nuestra práctica docente. A ese bucle, a ese momento es que llamamos un bucle generativo. Ya no solo estamos ajustando, mejorando, sino que empezamos a generar cosas nuevas. Llegar a este bucle implica necesariamente haber hecho retroalimentaciones, revisiones, ¿sí? Pero no es un camino directo, ¿sí? Tenemos que revisar permanentemente nuestra acción. Es un poco la invitación del día de hoy para poder avanzar hacia el mejoramiento, el cambio y seguramente llegar a la transformación de las prácticas que estamos usando, de nuestros ejercicios didácticos. Por eso les decía, no es que vamos a transformar al profe, vamos a transformar nuestras prácticas. Seguramente con el tiempo eso nos hace pensarnos como profesores, pero vamos a revisar nuestras prácticas en la medida en que podamos avanzar, no solo en mejorar poco a poco, sino en generar pliegues, transformaciones, bucles que generen nuevas formas de construir saber sobre la enseñanza en cualquiera de las áreas que ustedes trabajen, profes. Bueno, ay sí, eso suena muy bonito, profe. Pero dígame la verdad, ¿cuáles son los retos en mi curso, allá en mi clase y para mí como profesor? ¿Yo cómo voy a hacer eso? Para eso vine al curso, para que usted me diga por dónde debo ir. Entonces, más que dar una ruta de cuál paso 1 para la innovación didáctica, voy a hablar de algunos elementos, pero más que una ruta es
elementos de reflexión, como les decía al comienzo. Sí, es cierto, necesitamos aprender estrategias, acciones y técnicas. Y yo pienso que el 80% de lo que vemos hoy en los recursos de internet, en los webinars, yo soy un poco fanático del Tecnológico Monterrey, ellos cada 15, 20 días tienen un webinar muy interesante, pero además están en el escenario educativo hoy muchos procesos de formación sobre el uso de estrategias en gamificación, sobre clase invertida, sobre aprendizaje por retos, sobre círculos de aprendizaje, sobre diferentes estrategias, acciones, y no solo estrategias pedagógicas, digámoslo así, sino distintos tipos de recursos tecnológicos, Mentimeter, distintas aplicaciones para crear contenido digital, contenidos virtuales. Es decir, nos encontramos también ante ya no un gran repertorio, sino una cantidad. Y si nos volvemos docentes del recurso, cada vez que surjan recursos, pues tendríamos que actualizarlos. Mi recomendación, conozcan los recursos, hay que conocerlos, pero no nos preocupemos por conocerlos todos ni estar a la vanguardia. Tratemos de conocer algunos, de compararlos, sobre todo de usarlos. De algo que voy a desarrollar ahorita, pronto lo vamos a comentar, es de madurar el uso, de que usted lo conozca. Mire que al principio casi ninguno usábamos Teams y esto aparecía en los computadores de la universidad y todo el mundo lo cerraba rápido. Hoy casi que sin Teams no nos movemos en un proceso formativo. Hoy lo usamos con más confianza. Entonces, todas estas herramientas y recursos hay que empezar a utilizarlas. Tenemos una palabra muy propia de nosotros, ¿no? A cacharrearlas e ir más allá del simple ajuste, del simple mejoramiento, del simple uso, para volvernos un poco expertos en cada una de ellas, pero como les digo, sin dejarnos llevar por las tendencias de uso, porque surgen nuevas en cada momento y esto es muy bueno, pero el recurso y la estrategia no es lo que resuelve la didáctica de nuestro curso. Ese es un elemento, una estrategia, un recurso, un mediador que vamos a utilizar para el logro de nuestro proceso formativo, que es el que debe orientar nuestras acciones didácticas en el curso. Otro elemento fundamental para la innovación didáctica y que es en sí mismo construcción o producción del docente, la generación de textos escritos de apoyo a la formación. Construcción de material propio por parte del docente. Bueno, recopilación de algún muy buen material de otros autores, pero que esté organizado, seleccionado y estructurado con una intencionalidad didáctica, formativa, comunicativa, que permita una interacción al estudiante y que genere un producto de aprendizaje, ¿sí? Los audiovisuales, todos los videos, muchos de los profesores que aquí yo veo por la pantalla, sé que están haciendo videos con campus virtual, los están vinculando a sus aulas virtuales, algunos están desarrollando MOOCs, algunos de ustedes no veo aquí, pero muchos de nuestros profes ya están avanzando a aulas 100% virtual y están generando guías de trabajo, están generando videos de enseñanza, tutoriales, podcasts, recursos de interacción y es una invitación nuevamente. Este es el escenario de la innovación. Muchos de nosotros tuvimos que empezar a hacer estos primeros pasos porque la cuarentena y la enseñanza remota o la enseñanza mediada nos volvió a exigir revisar estos elementos, ajustarlos para lo virtual. Muchos ya dimos ese primer paso, otros van volando, los tienen totalmente virtuales, pero no podemos pedir que todos vayan al mismo ritmo. Podemos pedir que cada uno mire su trabajo y empiece a caminar en este proceso de revisar su práctica, mejorarla continuamente, irla transformando y llegar hacia la innovación en la medida
de sus posibilidades y de sus intencionalidades como docente. Y aquí yo quiero cerrar como estos primeros dos elementos diciendo algo, y es que la innovación no se decreta y la didáctica no se obliga. Si es algo que en la medida en que se obliga, pues no va a salir como tan bien en el escenario de la clase. En la medida en que el profe la pueda construir a partir de sus reflexiones, va a ser una práctica constructiva y seguramente no es que le vaya a salir perfecta, pero va a ser mucho más significativa para su ejercicio. Un elemento, sí, perdón. Qué pena, pero es que hay un profesor con la mano levantada, no sé si quieras tomar la pregunta o la dejamos para el final. Vamos a terminar ahorita esta pequeña diapositiva y vamos a escuchar al profesor. Te agradezco mucho, Nite, que desde acá no lograba ver la mano. Ok, gracias. ¿Cómo lograr esto? A partir de la investigación educativa, de poder hacerle un seguimiento a las acciones de mejoramiento que implemento en mis cursos, a los cambios que aparecen en la atención de los estudiantes, en la motivación, en el rendimiento académico, en la producción, en las categorías que yo esté interesado en revisar, y obviamente a los productos que yo pueda generar como docente. Entonces, 3 elementos importantes, pero que ustedes ven aquí hacia la derecha de su pantalla un interrogante que yo planteo, pues más que interrogantes. ¿Y en qué momento nos preocupamos por lo que está pasando, los procesos de aprendizaje del estudiante? Quiero dejar esa pregunta allí y de pronto escuchar al profesor Claudio, que tiene la mano levantada. Sí, hola, Lewis. Buenas tardes. Hola, profesor Claudio. A ver, esta pregunta, no sé, espero que me la sepan recibir, ¿vale? Porque digamos que es una inquietud en todas estas charlas, y año con año que yo estaba en la universidad escuchando estas charlas, ¿sí? Y por lo general pues van siempre como encaminadas a eso, ¿no? Un poco a cómo nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, una pregunta enlazándola con la charla de ayer. Ayer hablaban de ese diálogo, ¿sí?, que hay en el emisor y el receptor, que no es que primero uno habla y el otro escucha, sino que a veces, pues para que haya ese verdadero diálogo, pues son los dos, ¿no? Y pues aquí hablamos del docente, ¿sí? Y nosotros no podríamos ser docentes sin estudiantes o sin alumnos, ¿sí? Entonces, no sé cómo entra esa dinámica de innovación, ¿sí? ¿Cómo es el análisis que ustedes hacen de los estudiantes? Porque yo sé que ustedes seguramente al inicio o antes de las matrículas hay unas evaluaciones o unos análisis psicológicos o no sé, unos perfiles de los estudiantes que seguramente ustedes, ahora que tú pues, eres psicólogo, pues seguramente les hacen alguna entrevista, ¿sí?, donde seguramente pues algunos parámetros se cumplen y otros no. Y entonces es un poco eso, ¿no? Digamos, este tema de la innovación, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen de los estudiantes o cómo hacen ustedes para ese análisis de los estudiantes, ¿sí? Porque a veces pareciera que se parte del principio de que nosotros como docentes no estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Sí, ¿Vale? señor. Entonces, por ejemplo, tú lo que decías hace un momento, ¿no? Que las charlas, que los documentos, ¿sí? Yo tuve una estudiante este semestre que disgustaba porque les decía que vieran videos de YouTube, ¿sí? O porque le decía que había que leer unos artículos que ella había venido, era para que yo le contara toda la historia. Yo le decía, no, pero es que hay tanta cosa que contar, ¿sí?, que yo no la puedo contar toda, y hay que, parte, digamos, que ese proceso de nosotros como docentes y parte de lo que, eso que tú decías que es la visión de la universidad, es crear personas críticas. Entonces, para que sean críticos, pues ellos tienen que ir a buscar la raíz de la información y hacer ese análisis de ella. Entonces, ¿cómo, sí?, entra o cómo ve la universidad al estudiante dentro de esta cuestión innovadora de la educación? Sí, profe, pienso que tú has llegado al punto y lo decía con mi última pregunta, y es, ¿y dónde están los procesos cognitivos del estudiante? Bueno, cognitivos, perdónenme, es un hábito de los psicólogos. ¿Dónde están los procesos del pensamiento del estudiante? Que no es solo cognición, ¿cierto? Atención, cognición, motivación,
emoción. ¿Qué pasa con el estudiante? Entonces tú lo has dicho, profe, entonces nos dan cursos de estrategias didácticas, nos dan cursos de comunicación, nos enseñan investigación educativa. ¿Y qué pasa con el estudiante? Entonces es un poco esa misma pregunta que tú haces, es un poco una reflexión que invita a esta conferencia, o más que conferencia, esta socialización de reflexiones. Es necesario que tengamos al estudiante como un aliado de nuestros procesos formativos, porque nos hemos centrado en hacer muy bien nuestros recursos, muy bien nuestras estrategias, y en algunos casos, no digo que en todos, profe Fabián, y pues a los otros profesores, sino que en algunos casos nos hemos descuidado el punto de vista del estudiante. No digo que lo hagamos así por hacer las cosas de manera incompleta, lo digo que muchas veces nos hemos centrado en nuestro rol, el rol del docente, la enseñanza, y es una llamada de atención que tú seguramente por todo este tiempo lo has venido haciendo. ¿Y qué pasa con el estudiante aquí? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Y entonces es aquí donde yo invito a que aparezca el escenario de la investigación, de la investigación en el aula. ¿Cómo me doy cuenta yo de cómo aprenden mis estudiantes? ¿Cómo les pregunto? Y bueno, y si no te gusta el video de YouTube, ¿qué estrategias espera usted recibir en esta clase? Porque tenemos que construir eso junto con los estudiantes. Sí, de acuerdo. Muchas veces a partir de esta cuarentena han surgido cosas como que el estudiante quiere o el estudiante no quiere. Y bueno, es importante tenerlo en cuenta. De esa manera se construye. Sabemos que muchas cosas son, digámoslo así, algunos pedidos exagerados de nuestros estudiantes, o algunos un poco sensatos, digámoslo así. Pero digamos que este es el escenario de la educación donde nos encontramos, y hace parte de nuestro trabajo también orientar el sentido de cada curso, de cada tarea, de cada una de las acciones que realizamos. Me he quedado sin diapositivas en este momento, se me bloqueó. Pero podríamos seguir hablando un poco sobre lo que planteaba el profe. ¿Cómo tener en cuenta entonces al estudiante en nuestro ejercicio? Y hay algo que quería... Perdón, Lewis, es sí. que de pronto hablé mucho y le acabas de dar otra vez el giro a esto, ¿sí? Digamos, yo creo que todos los estudiantes, con los estudiantes, pues nosotros llevamos pues en material a clase, lo explicamos, le decimos, mire, vamos a hacer estas son las dinámicas, así lo vamos a calificar y tal. Muchas veces no hay esa retroalimentación por parte del estudiante, muchas veces el estudiante se queda callado, uno le puede insistir, ¿sí? Y entonces es aquí donde voy un poco, ¿sí? Incluso yo he tenido que solicitar con el CEPI, con todas estas... Sí. el CEDI y bueno, y otras, todas estas cosas que tiene la universidad, ¿sí? Que hagan acompañamiento a los estudiantes, porque ve uno una falta de motivación total, ¿sí? Entonces, uno lucha contra esa falta de motivación y pues hay estudiantes que reaccionan y hay otros que definitivamente no reaccionan, ¿sí? Entonces, ahí es donde voy yo, o sea, cómo la universidad nos puede a nosotros ayudar a que los estudiantes encuentren esa motivación, porque a veces... no sé, es muy difícil, o sea, aunque seamos casi que personalizadas las clases en algunas clases que se permite este acompañamiento más uno a uno, entre comillas, ¿sí? Yo creo que todos los profesores que me están escuchando piensan esto de la falta de motivación de algunos estudiantes, ¿sí? Entonces Sí. a veces nos piden que el 100% de los estudiantes de pronto pues llegaron flojos del colegio, no sé si, pero entonces uno trata de llevarlos al nivel mínimo, porque hay unos mínimos que creo que todos los estudiantes deben tener cuando se gradúan, ¿sí? Y bueno, ya lo dice el plan de estudio y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos estudiantes se motiven? ¿Sí? Porque uno utiliza todas las dinámicas posibles, ¿sí? Y a veces uno siente que el estudiante aún así no encuentra esa motivación con todas las innovaciones que podemos tener, ¿sí? Yo siempre he dicho que yo no sé cómo no había encontrado estas herramientas tan buenas que tenemos en la universidad, como es el Teams, ¿sí?
que ha permitido tener unos acompañamientos más personalizados en algunas materias de arquitectura que tenemos, ¿sí? Donde el estudiante le quedan grabadas las clases, donde el estudiante todo le queda ahí y no se le pierde ningún papelito, ¿sí? Donde hace los trabajos. Digo papelitos porque a veces llevan papelitos, no documentos, sino papelitos, ¿sí? Y a veces los pierden. Entonces, este acompañamiento que nosotros estamos llevando aquí, a mí me parece que ha sido muy positivo, pero aún así, ¿sí? Creo yo que también necesitamos que ustedes les hablen de esta misma manera a los estudiantes, ¿sí? Para que en ellos también surja este deseo de mejorar, ¿sí? Nosotros creo que todos estamos buscando este mejoramiento, pero sentimos la necesidad de un apoyo de la universidad con el estudiante para que ellos vean que todos vamos en el mismo camino, ¿sí? ¿Vale? Entonces es por ahí por donde iba como mi inquietud. Listo. No, muchísimas gracias porque, mira, muchas de estas cosas que tú planteas las discutimos con mi grupo de profesores que investigamos un ejercicio sobre el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería y nos hacemos la misma pregunta. Entonces nos fuimos a mejorar las estrategias y todo el cambio sobre la estrategia, el contenido. Y sí hubo algunas mejoras significativas. Reitera, pero hubo un momento en que los resultados no nos dieron mejora y las conclusiones un poco fue que en algunos casos hay motivación y en otros casos no, y usamos recursos tecnológicos y usamos gamificación parcial con algunas actividades y gamificación estructural y los resultados sí, no siempre nos dieron línea de tendencia positiva, lo cual nos dijo que no solo era la estrategia, que muchas cosas estaban en los estudiantes. Como grupo de investigación vamos allí, pero para el efecto de esta conversación, tú tienes mucha razón, hay muchas acciones que tenemos que seguir haciendo con el estudiante, no es solo lo que haga el docente, también hay un trabajo con ellos, seguramente con Nick te tomaremos nota de qué otras cosas podemos hacer conjuntos para que sigamos como en este ejercicio de pensar la formación, no solo desde lo que debe hacer el docente, sino también cómo acompañar al estudiante para que se disponga a toda esta innovación o todas estas estrategias o todas estas transformaciones que nosotros también proponemos para promover, ¿qué? El desarrollo de las habilidades del pensamiento. Y ponía el cuadrito un poco con los colores diversos para mostrar o para llamar la atención sobre ese ejercicio, sobre, es que no todos aprendemos al mismo tiempo. Y lo que decía usted, profe, de pronto hay estudiantes que llegan a mi curso diciendo que en teoría, según el plan de estudios, ya saben algún concepto o algún procedimiento, pero resulta que tienen vacíos en otros aspectos, lo cual nos vuelve a decir que el conocimiento no es totalmente lineal, que el conocimiento se genera a partir, digamos, de algunas de las capacidades, pero generan vacíos en algunos escenarios. Por eso, la necesidad, creo que tú lo decías, de la retroalimentación, de esos bucles correctivos, de preguntar al estudiante, no solo de quedarnos con el número como un indicador de que el 20% están reprobando o solamente el 5%, sino de saber qué está pasando en los procesos cognitivos vuelvo y se me sale, en las habilidades de pensamiento de nuestros estudiantes. Y resulta que si yo puedo tener una capacidad muy buena en un comportamiento específico, puede hacer que en otros a duras penas esté en la fase fundamental de recordar o de identificar. ¿Esto para qué lo hago? Para un poco el llamado que iniciaba un poco el profe. ¿Y qué pasa con el estudiante? ¿Qué pasa con aquellos que van más lento? ¿Qué pasa con aquellos que lograron mostrar un rendimiento pero no lo tienen? ¿Sí? Entonces nos vemos a gatas de decir, tengo que nivelar, y esta es la dificultad de muchos de nosotros como profesores, pero es un poco para que reflexionemos cómo planeamos la estrategia didáctica sin tener en cuenta la primera semana el curso que me dieron. No, este es el sílabus aprobado y ya este es el que aplico. ¿Cómo pongo ese sílabus? ¿Cómo lo pongo en cuestión ese primer día de clase con el grupo? ¿Cómo hago esa identificación de intereses, habilidades
con mis estudiantes. Entonces miren que allí no estamos hablando de innovación, pero esto es fundamental para pensar mi proceso formativo. Entonces, un poco la pregunta que nos hacíamos ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo realizo esa aplicación en mi curso? ¿Realizo estrategias centradas en lo conceptual, en lo procedimental? ¿Eso debe ser integrado? ¿Eso es como a mí me enseñaron que primero lo teórico y luego lo práctico? ¿O a partir de lo práctico se construyen también elementos teóricos, pero como yo tengo un programa en salud, yo no puedo soltar a un estudiante una práctica sin supervisión? Entonces, ¿cómo organizar eso? Ahí viene esa palabra que decían algunos profesores al inicio, la imaginación. No porque tengamos que crearlo o innovarlo, ya hay unas prácticas, unas formas de enseñanza que nos han dado éxito, pero también hay unas nuevas alternativas para pensarlo. El COVID ha sido muy difícil, pero también nos ha dado la oportunidad a muchos de repensarnos nuestros procesos formativos. O si bien no el proceso, porque el propósito de formación no cambió, tuvimos que repensarnos las mediaciones. No cambié las diapositivas porque las seguí usando, pero tuve que cambiar la forma de orientarlas. Ya no estoy en presencial con los estudiantes. Querámoslo o no, el COVID tuvo que haber, la cuarentena, tuvo que haber cambiado algo de nuestra práctica docente. Y es importante que empecemos a sistematizar estas reflexiones o estos ejercicios, ¿sí? Hay algo que no cambia, la intencionalidad formativa. Hay algo que es necesario tener en cuenta, el estilo de enseñanza que yo tengo, ¿sí? Hay profes que son buenos enseñando ecuaciones y desarrollando la capacidad de pensar matemáticamente a los estudiantes. Hay profes que son mucho más argumentativos. Hay profes que son contadores de historias en aulas, ¿sí? Y es a través de ese recurso que ellos viabilizan el aprendizaje. ¿Cuál es tu habilidad, profe? Entonces, no solo somos unos reproductores de información, ¿sí? Unos transmisores de esos nuevos conocimientos, sino que casi que somos unos generadores de contexto para que el estudiante interactúe con esos saberes, ¿sí? Para que podamos poner en cuestión los estilos de cada estudiante frente al conocimiento, para que generemos, como me gusta decirlo a mi estilo personal, experiencias que favorezcan el enriquecimiento de las personas, experiencias innovadoras, o a veces no tienen que ser tan innovadoras, pero sí bien pensadas, para que promuevan un cambio, una transformación o un enriquecimiento personal o profesional en nuestros estudiantes. Algunos, bueno, esto se nos fue con el texto en español. Algunos pasos, pero no pasos, digámoslo, algunos aspectos importantes a tener en cuenta. El reconocimiento de la intencionalidad de la práctica docente, es decir, ¿para qué voy a dar este curso? ¿Cuál es el sentido del curso? A eso, a algunos no les gusta cuando yo hablo de sílabos, pero ese es nuestro documento fundamental para la planeación formativa, la planeación didáctica, y ahí siempre le preguntan por un propósito. En ese o en cualquier documento serio de planeación, siempre va a haber un propósito de formación, una intencionalidad. Y a partir de esa intencionalidad es que debemos orientar nuestro ejercicio docente. Un aspecto fundamental para todos los docentes, una invitación, el reconocimiento de nuestro modelo educativo pedagógico problemático, el componente de la autonomía que allí se encuentra, todo el tema de la acción, la capacidad activa del estudiante, son bien importantes. Y es una invitación no solo a que se lean el libro verde, y el libro verde es el libro del modelo educativo pedagógico, sino que realmente lo cuestionemos, lo pongamos en práctica, aprendamos de él. Uno de los resultados
tuvimos en una de las investigaciones es que al profesor hay que darle tiempo para que ponga en práctica sus ideas, para que ponga en práctica su imaginación. Muchas veces los resultados no son todo lo que esperábamos, pero eso lo que ayuda es a construir saber sobre las prácticas del docente, y eso lo llamamos saber didáctico. Sí, profes, es necesario tener conocimiento sobre los recursos, las estrategias, para poder generar diseños de actividades con mucha mayor precisión, más que precisión, ya esa palabra no me gustó, con más detalle, ¿sí? Con mucho más detalle, saber que si yo voy a pedir que el estudiante desarrolle un comportamiento específico, pues yo pueda saber en detalle cuál es el comportamiento, cuál es ese desempeño, desde qué criterios de calidad voy a evaluar ese desempeño, cuáles son los aspectos, conceptos o elementos que debe tener en cuenta el estudiante para dar esa respuesta, para dar un resultado frente a una pregunta o para responder ante un cuestionamiento planteado pues por uno como profesor. Entonces la idea es poder conocer más, desarrollar más en detalle el diseño no solo de nuestros propósitos de formación, de las dimensiones de la acción humana, de los resultados de aprendizaje y de los productos evaluativos. Un poco sobre esta coherencia vamos a hablar en nuestro segundo taller, esa coherencia o articulación, algunos lo llaman alineación, pero a mí me gusta llamarlo coherencia entre los propósitos, la estrategia, los resultados de aprendizaje y los productos de evaluación. Muy bien. Tener claro, mis profes, que ustedes son portadores, son los depositarios del saber disciplinar de cada una de sus carreras. Los que somos transversales, pues de todas maneras tienen un saber, ¿sí? Para todos los profesionales, que debe ser actualizado, debe ser pertinente, y esto lo que nos invita es a que también allí debemos estar actualizados de manera constante. Si bien el plan de formación de la universidad apoya tanto formación avanzada como continua, pues no es suficiente para los distintos intereses de los docentes, y es importante pues que cada uno construya también su proceso desde sus intereses. Conocimiento de los procesos psicosociales del aprendizaje. Yo siento que algunos vamos avanzando en este ejercicio, otros ya lo tienen muy claro, pero es un polo de reflexión importante. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? ¿Cómo aprendemos en contextos de interacción? ¿Cómo interactúa el estudiante con sus compañeros? ¿Y eso qué diferencia tiene cuando está interactuando en un mentoring, en una tutoría con el profesor? ¿Qué diferencia hay entre la interacción estudiante-estudiante o estudiante-profesor? ¿Qué diferencia hay entre la interacción estudiante recurso tecnológico con estudiante recurso bibliográfico análogo? Entonces, esas comprensiones o esas reflexiones solo podríamos lograrlas en la medida en que nos hacemos este tipo de preguntas, como las hacía un poco el profe. ¿Cómo vinculamos al estudiante para promover mayor motivación? Esas respuestas, digamos, no las vamos a encontrar de una vez en los libros. La invitación es a empezar a hacer acciones, medirlas, evaluarlas y generar nuestros propios procesos de modificación y transformación según las necesidades que haya en el aula. Esto nos invita pues a tener un mayor conocimiento de esta complejidad que hay naturalmente en el salón de clases, dado que ahí entrecruzan procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, contextos temporales, sociales, históricos, y eso no es fácil. Se supone que todo esto lo hacemos en busca de que nuestros estudiantes puedan, como decía el profe, desarrollar el pensamiento crítico, resolver problemas de eficacia y eficiencia bajo criterios definidos, pero también ser capaces de gestionar la incertidumbre, hoy que la tenemos cada vez mucho más enfrente, es mucho más verídica para nosotros. ¿Cómo vamos de tiempo, Nictecita? Algunos tips rápidos, así como para
no para decir que con estos tips ya vamos a mejorar o vamos a hacer innovación didáctica, sino como les digo, algunos elementos de reflexión. Si modificamos las actividades del curso, generamos formas de actuar diferentes en nuestros estudiantes. Seguramente generamos formas diferentes de pensar y de resolver problemas. Por eso la invitación es a no cambiar por cambiar, sino cambiar a partir de un estudio, una reflexión juiciosa de algunos elementos, pues, de nuestra práctica docente. No trabajemos solos, busquemos compañeros de trabajo. Tenemos profesores que dan los mismos cursos, o que da un curso antes, o que da un curso después. ¿Cómo articulo mi trabajo con él? Ahora que somos docentes multicampus, ¿cómo me articulo con el profesor de Bogotá, el de Tunja o el de Medellín para generar un ejercicio conjunto? Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga, nos decía Homero, y es una invitación a que cooperemos en nuestro ejercicio como docente. Midamos lo que hagamos, evaluemos constantemente lo que está pasando con los estudiantes, con los recursos, qué les gustó, qué no les gustó, no para cambiarlo a la manera de la moda, sino para reflexionar sobre las implicaciones de esos sentires de los estudiantes, de las experiencias que ellos están generando con mis recursos, con mi clase. Démosle tiempo al tiempo, ¿sí? En educación significa pensar en los recursos, confiar en el estudiante, confiar en nuestro trabajo. A veces, sabiendo que son 16 semanas, que en las próximas 5 hay que entregar la nota, a veces forzamos a nosotros mismos y al estudiante. Y a veces no, que pienso que es necesario madurar los procesos. Es como cuando uno empezó a ser docente, no sé si algunos los recuerdan, algunos es hace poco tiempo, algunos ya para nosotros son varios años, muchos años, y muchas veces queríamos darlo todo en poco tiempo. Hoy por hoy entendemos que no se puede, el profe lo decía, no podemos contarlo todo en una clase, es necesario aprender a priorizar y encontrar las actividades requeridas para poder desarrollar los conocimientos o las habilidades o capacidades en nuestros estudiantes. Hola. Hola, Lewis. Muchas gracias. Bueno, asumir un liderazgo didáctico también es compartirlo, y aquí empieza un poco lo que ha sido la jornada de innovación didáctica. ¿Cómo surgió la jornada de innovación didáctica? Cada vez que terminábamos un curso de formación, hace, no voy a decir cuántos años, pero hace algunos que llegué a la universidad, socializábamos con los profesores y generábamos algunas sesiones pequeñas en las que ellos contaban su trabajo. ¿Y cómo surge la jornada de innovación educativa? Partiendo de la premisa de que todo lo que hacen los profesores vale la pena mostrarlo y compartirlo. Seguramente habrán algunos errores, dificultades, cosas por mejorar, pero partir del reconocimiento de nuestras prácticas nos va a permitir reflexionarlas y mejorarlas. Ese es el principio de la jornada de innovación educativa y pedagógica, y lo que se ha procurado en sus 6 versiones que ya llevamos, las últimas con componente internacional, es permitir un espacio para que todos presentemos lo que hacemos en nuestras clases, para que con temor, con gusto, con agrado, socialicemos lo que hacemos, demos cuenta del ejercicio práctico de nuestro trabajo, y también, en muchos casos, como he visto, incentivemos a otros para que muestren su ejercicio. Pienso que eso ha sido parte importante del trabajo que han generado las jornadas de innovación, no para convertirse en un escenario de mostrar lo mejor, sino no para mostrar solamente lo mejor, sino para compartir, para colaborar y mostrar que todos los esfuerzos que hacen los docentes son merecedores de reflexión, de cuestionamiento, siempre en búsqueda de una transformación para mejorar. Esta palabra me gusta, adaptar.
adaptar en lugar de adoptar, algo así como transformar por nosotros mismos, dejar el copy-paste, pasar a la adopción, dar las referencias, las fuentes que se tengan que dar. Partir de lo que han hecho otros nos ayuda a generar a veces nuestras propias ideas, a crear, a mejorar lo que hacemos y, por qué no, a transformar en innovación. Investigar es más que dar clases, investigar es más que sumar el rendimiento académico de los estudiantes, investigar es más que hacer exámenes para ver cómo llegaron y cómo salieron, ¿sí? Investigar tiene que ver con conocerme a mí como profesor, conocer mis recursos, conocer a mis estudiantes y poder valorar, medir, comprender, explicar y buscar la transformación de la práctica didáctica. A partir de retroalimentaciones, a partir de mejoramiento continuo, elementos que seguramente me van a permitir llegar a una transformación o a una generación de cosas diferentes. Ahora el profe hablaba de todas estas tecnologías que hoy nos apoyan. Fundamental, sin esto no pudiéramos estar enfrentando la condición de la pandemia de la manera que lo estamos haciendo. Muchas dificultades seguramente, pero muchos recursos que nos apoyan. Un poco también reconocer que las TIC no son innovación por sí mismas, son recursos. Claro, son un lenguaje que nos van a permitir mejorar, transformar e innovar. Entonces, claro que hay que conocerlo, claro que tenemos que usar ese lenguaje de la tecnología también en la educación, también en la investigación, en la responsabilidad social y en la transformación de los contextos. Y bueno, ya un poco para no cansarlos, algunas cosas que consideramos son importantes. Sistematizar su práctica docente. Identificar esos aspectos fuertes o esas necesidades de cambio en esas prácticas formativas. Generar los ajustes, medir constantemente para poder ver si estos ajustes están generando algún cambio. Madurar el proceso. Las cosas tienen que poder medirse, evaluarse, irse mejorando. En la primera implementación seguramente no vamos a lograr todo lo que queremos, o si lo logramos, en la segunda seguramente no lo sea tan así. Lo que quiero decir es que en educación no todo está escrito y no podemos plantear que lo que nos sirvió con un grupo nos va a servir con todos. Generar saber sobre la enseñanza, escribir sobre lo que hacemos, presentarse a las jornadas de innovación, socializar con sus compañeros, escribir, publicar en revistas. Espiral es la revista del Centro de Estudios de la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente, que está abierta en varias secciones para que ustedes puedan plantear sus proyectos de investigación. Algunos dirán, no, yo todavía no estoy a ese nivel, yo hago unos estudios de aula, pero si lo haces sistemáticamente cada semestre, tendrás los sujetos, el método y los resultados para poder presentar algunos resultados, algunos saberes sobre tu práctica didáctica. Pero también hay otras secciones como día a día educativo, donde usted puede plantear las reflexiones sobre su proceso de enseñanza, sobre los avatares del día a día en el salón de clase. Y utilizar ese saber que estás produciendo, no quedarnos con él. Hay que utilizarlo para poder generar saber didáctico específico, o lo que podríamos decir para saber cómo enseñar nuestras materias de la mejor manera, logrando buenos resultados. Entonces, ¿de qué se trata esto? De diseñar, de probar, de implementar, de mejorar constantemente bucles recursivos y construir saber específico, de producir conocimiento a partir de nuestra práctica como profesores. Y ya un poco para cerrar y no aburrirlos, mis profes, hacerles una invitación.
La invitación es, tenemos escenarios como la Jornada de Innovación Educativa y Pedagógica, para que ustedes cuenten lo que están haciendo, para que avancemos en la construcción de lo que llamamos una comunidad académica en torno a nuestro modelo educativo pedagógico. No somos expertos, estamos trabajando en la construcción de eso, y la invitación es que para construir innovación, primero tenemos que identificar lo que hacemos, reflexionarlo, cuestionarlo, mejorarlo, y seguramente eso nos va a llevar a la innovación y al mejoramiento o a la transformación mejor de nuestra práctica como docentes. Hasta aquí un poco las reflexiones que quería compartir con ustedes, profesores. Gracias por estar atentos. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que pudiéramos conversar un poco. Preguntas un poco fáciles, por favor. La mía era muy fácil, Lewis. Sí, estoy... Más que fácil o difícil, es un poco una broma para generar la conversación. Esa era como de 80 a 100 profesores. Sí, y está muy bien, y es cierto, y es algo que yo lo he intentado decir varias veces, los que me conocen hablando en los pasillos o en la oficina, siempre me han escuchado decir, es que no podemos solamente centrarnos en formar al docente, muy buenas estrategias, sino que tenemos que pensar también en qué pasa con nuestros estudiantes. Y el docente debe ser un experto, no un experto psicólogo educativo, pero sí tener elementos relacionados con el aprendizaje, con los procesos de desarrollo del pensamiento de nuestros estudiantes, del pensamiento inferencial, del pensamiento crítico, de la resolución de problemas, de la capacidad de enfrentar situaciones con altos niveles de incertidumbre, de la capacidad de comprender un mundo complejo. Entonces, para poder llevar al estudiante a todo eso, pues también hace parte de nosotros como docentes, y la institución también tiene que generar algunos bucles reflexivos, generativos, para que hayan áreas que apoyen ese proceso. UDIES, currículo, calidad y todos los que estamos relacionados con el mejoramiento de los procesos formativos en la institución. Bueno, eran las reflexiones que quería compartir, y como les decía en el inicio, invitarlos, si vamos a realizar una jornada de innovación, preparen sus materiales de innovación, queremos escucharlos. Va a ser una jornada orientada más hacia video, van a ser varios días, componente de invitados nacionales, esperamos unos internacionales en la medida de lo posible. Pero no va a ser como lo hacíamos antes, así en el periodo intersemestral. Seguramente va a tener una organización que nos permita trabajar en todo este periodo. Esperemos que pueda darse de la mejor manera posible. La buena noticia, algunos profesores me preguntaban si iba a haber jornada. Estamos trabajando en eso, no ha sido fácil. Hemos dejado un poco el tiempo para que puedan planear, organizar, pero también queremos que cuenten con algunos espacios de formación, no solo de nosotros, sino de profesores que también vienen desde otras universidades del país, y que queremos dar continuidad a algunos procesos de formación que se han venido realizando. Carlos Lozano. Buenas tardes. Profes, si ninguno tiene alguna... Carlos, lo veo por ahí levantando la mano. Sí. Hola, Luis, ¿cómo estás? Carlos. Buenas tardes, profe, cuéntenos. Hola, ¿cómo estás, Nite? ¿Cómo estás, Lewis? Justamente, de hecho, Gracias. Mi pregunta tenía que ver con esto que hablabas de la jornada de innovación. Pues yo tengo entendido que tienen o que están trabajando pues digamos, en la planeación de esta jornada. Y mi pregunta tenía que ver respecto a si ustedes tienen proyectado más o menos una fecha o un periodo en el que se va a hacer esa jornada, y asumo que va a ser
virtual, que fue justo lo que dijiste, pero me Sí, interesaría Carlos. saber un poco más sobre las fechas. Danos un poco más, tenemos unas propuestas, necesitamos que nos digan, ya sabes, que sí, para poder lanzar toda la información, ya hay unos sís iniciales, estamos terminando de ajustar todo, yo espero en el menor tiempo posible darles la información para que nos vamos preparando, organizando nuestro material. Los que han participado sabían que pedíamos un texto, algunas páginas, vamos a hacer muy prácticos esta vez, sin bajar el nivel de exigencia, pero sí más prácticos, más concretos, para que puedan disponer del tiempo que nos queda en este periodo y seguramente hacia adelante. Ya les vamos a informar, Carlos, lamento hoy no poder tenerte las fechas, pero les vamos a dar la información, seguramente con NICTE les vamos a socializar a todos los docentes las fechas para que podamos hacerlo y tener este espacio que, como viste pues en la intervención, consideramos que es muy importante para que todos socialicemos lo que estamos haciendo. Está pendiente, Carlos, que les vamos a compartir la información. Listo, muchísimas gracias, Lewis. Es que, como pues tú sabes, la profe Laura Pinzón y yo estamos pues interesados en participar, entonces listo. Todos pues a lo que nos envíes. Gracias. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, profe Carlos, por su participación y por estar siempre con ganas de participar. Profes, nuevamente les envío el enlace. Conectaron o se vincularon a nuestra charla un poco después de haberlo compartido, para que puedan registrar su participación en el día de hoy. Y recordarles, bueno, antes que nada, darles las gracias a todos ustedes por regalarnos estos minutos de estancia con nosotros. La próxima semana tenemos varias actividades, tanto en la mañana como en la tarde. El viernes en la mañana estaremos enviando la programación de la semana. Hay una actividad, digamos, especial para los profesores del área de ciencias de la salud, desde odontología, optometría, laboratorio dental. Ojalá puedan estar con nosotros. El viernes en sus correos voy a compartirle la programación de esta semana. Igual va a ser las mismas a través de este mismo enlace, va a ser las conexiones con respecto a los webinars. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por dedicarnos su tiempo. Para nosotros, créanme que es muy, muy importante contar con ustedes y contar con su participación. Muchísimas gracias. El jueves y viernes no tenemos actividades. A partir del lunes con nuestros siguientes webinars. Muchas gracias y desde ya pues un buen fin de semana. Que descansen. Muchas gracias por la... Muchas gracias, doctora Nicte, doctor Lewis, muy amables. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Lewis. Gracias, Nicte. Gracias a ustedes. Por adelantado. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Lewis. Gracias, doctora Nicte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Feliz noche, señora. Gracias, doctor Nicte. Doctora Nicte. Gracias, doctor Lewis. Con todo gusto. Muchas gracias. Es con todo gusto. Gracias, Henry, Lorena, María Cristina, Lidia, Liliana, Diana, Robert, Jaime, Angélica, Edinson, Isabel, Claudio, María Ángela. Muchas gracias, Lewis. Buena tarde, un abrazo. Buena Luisa tarde. Teresa. Ay, Luisa, ya te vi. Sí, un abracito, que estés muy bien. Gracias por todo. Gracias, qué bueno. Gracias, Nicte, también. Un abrazote. Chao. Chao, Hola, profe. María Ángela.
Esperemos vernos muy pronto. Cuídense mucho. Lo mismo para usted, doctora Nicte. Gracias. ¿Qué hubo, mi profe? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno verlos. Hola, Jorgito, ¿cómo vas? Luisa Teresa, ¿cómo estás? Bien, bien, qué rico verte. Saludos. Muchas gracias por todo, Lewis, muy gentil. Chao. Con todo gusto, esperamos Chao, que sigan Lewis. participando en los encuentros dentro de 8 días. Es más sobre el tema de resultados de aprendizaje. También para que sigamos reflexionando y conversando un poco. Nos cuenten ustedes cómo les ha ido con los resultados y todo eso. Un poco Listo. Okay. más el tema de conversar. Gracias, Lewis, muy gentil. Con gusto. Buena tarde. Igualmente.